Voy a leer para ustedes el texto que vamos a estar estudiando en el día de hoy, del 1 al 13. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido con ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís: tú siéntate aquí en buen lugar, y al pobre decís: tú estate allí de pie y siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran en los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre al cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la ley como transgredores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues del que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para que no seamos, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Hice esta lectura extensa, pero a propósito. Mis amados hermanos, por la gracia del Señor hemos estudiado ya 4 o 5 clases sobre esta epístola. Vimos la introducción y luego vimos 3 partes o fraccionamos 3 partes del primer capítulo. Y ahora entramos al segundo capítulo. Pero a diferencia del primero, Santiago de alguna otra manera toca muchos diversos temas y que de pronto no está amonestando, no está jalando las orejas, pero aquí lo que es el capítulo 2 y lo que es el capítulo 3 ya vemos una actitud distinta. Él va a comenzar ahora a amonestarlos. Hay 3 amonestaciones, de las cuales solo la primera es la que vamos a estar viendo en la tarde de hoy. Hay 3 amonestaciones y se las menciono nada más para que la tengan en cuenta. Había segregación entre los ricos y los pobres. Estaban haciendo juicios malévolos entre sí. La otra es la fe sin obras, o fe sin obras, y el cuidado de nuestro hablar. Pero nos vamos a centrar en lo que es una vida devota al Señor, que conlleva renunciar a todo tipo de favoritismo, parcialidad y cumplir la ley como el dador mismo lo ha dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el hilo conductor a este capítulo es lo que estudiamos hace 8 días y terminó diciendo nuestro pastor que enseñaba: la religión pura, sin mancha, delante de Dios Padre es esta: vestir a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es particular. Yo sé que las divisiones de los capítulos a veces nos hacen diferenciar algunas cosas, pero él va a atender esto. ¿Quiénes eran las viudas? ¿Quiénes eran los huérfanos? Eran los pobres, los menospreciados por la sociedad.
y guardarse del mundo era precisamente lo que Él va a venir ahora a amonestar, que es el juzgar por las apariencias. Eso es propio del mundo, pero no es propio del reino de los cielos, el cual Él va a venir a dirigirse. Entonces, iniciemos nuestro estudio. Es un estudio, hay preguntas, hay comentarios. Preferiblemente en esta ocasión, por el tiempo y lo que vamos a abarcar, si hay preguntas o inquietudes, al final las pueden hacer. Pero sí estaremos atentos a ellas. Bueno, entonces leamos el primer versículo. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Aquí Santiago utiliza la palabra hermanos míos. Si ustedes ven rápidamente, yo cuando estaba estudiando y tuve que leer varias veces este capítulo, entendí rápidamente que dice muchas veces hermanos. Lo dice 18 veces. Y hay algo interesante, y es que cuando dice eso, se está haciendo partícipe con ellos. Una hermandad te vincula a una persona. Y es interesante porque aunque antes de amonestarlos, ella los está considerando como hermanos. Lo mismo que hace Pablo con los corintios. Ellos se estaban portando muy mal, por así decirlo. Sin embargo, seguían siendo sus hermanos. Entonces, aquí, de una manera amorosa, muy pastoral, muy apostólica, si se puede decir, viene a ellos con un carácter fuerte, pero amoroso. Y más adelante va a decir, hermanos míos, amados. Pero ahorita no les dice amados, simplemente dice, hermanos míos. Esas personas a las cuales él se estaba dirigiendo eran creyentes. Y estos creyentes estaban fallando en cumplir los mandatos del rey. Asimismo, nosotros no estamos exentos de no cumplirla, también podremos infringirla. Por lo tanto, lo que se dijo hace 2000 años por boca de este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, también es propia para nuestros tiempos, para nuestro día. Y dice, hermanos míos, pero también dice que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo también habla de nuestro, es decir, que pertenecen a Cristo. Pero es interesante que él también dice el glorioso, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aquí también se está mostrando una revelación, por así decirlo, y digo revelación en el sentido de que fue escrito en ese momento, dándonos a entender que Jesucristo fue más que un ser humano. Él es la gloria del Padre aquí encarnada. Dios se ha revelado como un Dios glorioso incluso desde la antigüedad. En diversos momentos con los israelitas en el desierto se apareció y se mostró como un Dios temible y glorioso, majestuoso, grandioso y todos los adjetivos que pueden maximizar su grandeza, que de pronto yo puedo quedar corto con mi español. Pero lo sintetizo en esto que dijo Juan en su evangelio, hablando de la gloria de Cristo, nuestro Señor. Hemos visto su gloria, la gloria como el unigénito Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también ascendió a los cielos y en la gloria excelsa, al cual Dios mismo lo exaltó hasta lo sumo. Nuestro Señor Jesucristo merece toda la alabanza. Él merece toda la gloria por cuanto Él es el destello de toda la gloria. Pablo también se refiere a esto cuando él dice, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiesen entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Él es nuestro Señor de gloria. Pero la tesis acá de Santiago es cuando él dice, después de decir nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, con una actitud de favoritismo. Aquí es donde entra entonces, entra en la amonestación. Hay una actitud de favoritismo, hay un pecado de parcialidad, de discriminación dentro de la iglesia.
lo cual no es compatible. Él toca varios temas y siempre está apelando a que nuestra fe debe ser o nos debe llevar a orar. Y él dice que esta fe que tú has profesado sea sin parcialidad, sin favoritismos. Ahora, luego de haberles dicho eso, él va a generar un caso hipotético, una escena que seguramente podrá haber sucedido. Seguramente es por eso que él la plantea, pero no hay nombres propios, no dice nada, simplemente dice, versículo 2 al 4, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial, noten eso, subrayenlo, y dais atención especial al que lleva ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí, en buen lugar. Y al pobre decís, tú estate allí de pie y siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces ese es el caso. Están en una congregación. La palabra congregación es interesante. Es sinagoga. Porque ciertamente esos creyentes que Santiago le escribe, inicialmente, y la iglesia primitiva en sus inicios en Jerusalén, mayormente era judía. Los judíos estaban esperando al Mesías, y aunque no todos lo recibieron, como hubiese sido el caso perfecto, para así decirlo, sí hubo un gran número que también creyó. Y asimismo llegaron otras personas de otros lugares, pero inicialmente eran judíos. Incluso se dice que mientras en algunos momentos, no fue muy largo que duró esto, pero mientras que se congregaban en la sinagoga los sábados, los cristianos entraban a las sinagogas los domingos también a congregarse. Pero eso no es el tema. El caso es que están congregados, están juntos como hermanos y entran dos hombres, uno rico y uno pobre. Uno tiene ropa lujosa y otro tiene ropa con huecos, seguramente sin lavar y no de muy buenos aspectos. El pobre no tenía nada más y el rico tenía, dice que un anillo, lo cual representa poder, autoridad, y eso pues podríamos hablar del tema. Estamos hablando de una persona eminente, como si en nuestro caso de hoy viniese el presidente de la República, el ministro fulanito, una persona que de pronto ante la sociedad es visto como quien tiene autoridad. Y el pobre, podríamos decir, por su ropa así, podría ser un mendigo, una persona que seguramente ni siquiera tiene un techo. Ahora, no sabemos si eran visitantes. Seguramente, yo me atrevo a decir, por lo que entiendo en el texto, que no se nos está diciendo si eran creyentes o no. Simplemente que entraron. Y creo que el punto no es si eran creyentes o no, sino el punto es la distinción que estaban haciendo ellos. Porque aquí pueden haber dos creyentes, uno rico y uno pobre. O pueden entrar dos visitantes no creyentes que simplemente estaban cruzando la calle y entraron, y uno puede ser rico y otro ser pobre. Y ese no es el punto. El punto es la intención y el juzgamiento, el juicio que estaban haciendo estas personas, distinguiendo el uno del otro por su apariencia física, por su apariencia externa, porque es que no se conocen, no sabemos quiénes eran, no sabemos más allá de lo que tenían puesto, y ya así estaban haciendo distinción, y es lo que viene aquí ahora a condenar. Recordemos que Santiago dijo, guardaos del mundo sin mancha, y esa es una actitud propia del mundo. No amar a tu prójimo nos lleva a no ser hacedores de la palabra, que también reitera enfáticamente Santiago. Tanto el rico como el pobre han sido creados a la imagen de Dios. Y eso es algo que yo agrego, que el texto no dice, pero pues se infiere por el sentido. Y es que, ¿por qué no debe haber una distinción? Porque ambos hombres son dignos delante de Dios. Han sido creados por Dios, por lo tanto, son portadores de su imagen y de su semejanza.
Por lo tanto, es un error, y es lo que ahorita Santiago va a dar 3 argumentos por el cual no se debe hacer, y es que son hombres, creados de imagen y semejanza de Dios, y uno no es más digno que el otro. Y ambos necesitan urgentemente la gracia de Dios en sus vidas. Bueno, y ahora, aunque el texto dice que es un pobre y un rico, yo quiero aterrizar esto también a nuestro contexto, a esta iglesia local, a mis hermanos amados que están aquí. Santiago no le está hablando simplemente a la persona que está abriendo la puerta. Él habla generalmente a toda la congregación. Pero quiero llevar esto un poco más lejos. No, porque la distinción del uno al otro y el juzgar con malos pensamientos puede provenir no solamente de las riquezas que puede tener o de la pobreza que alguien puede tener. Yo planteo otra situación étnica. Aquí estamos en la costa. Si llega, bueno, yo soy cachaco, podría llegar un cachaco. ¿Podría haber una distinción entre un costeño y un cachaco? O un gringo y un costeño que entran. Ninguno de nosotros los conocemos. Qué pena si utilizo palabras que, no sé, a veces dicen que puede ser. Pero llega un estadounidense y llega un barranquillero. ¿Podría haber una distinción? Se podrían deslucir porque, este es gringo, mono, alto, guapo, así como yo. No, pero por lo mono y lo alto. Bueno, pero si ustedes están entendiendo, o sea, no solamente tiene que ser una distinción o una parcialidad con lo que aparentan físicamente, también puede llegar un chocuano y un cachaco, bien cachaco. O sea, lo que quiero decir es que pueden venir otras personas que no necesariamente tiene que haber un estatus, veo que todavía se ríen, estatus económico. O también una persona mal vista ante la sociedad. Una prostituta, por ejemplo, que no está vestida bien y entra. ¿Cómo haríamos nosotros para atenderla? O llega ayúdeme, minusválido. O un homosexual, en fin, o sea, los casos pueden haber. Yo lo que quiero traer a colación, o aquí a ustedes, es que esto no se trata de una parcialidad entre rico y pobre, sino es el juzgamiento que hay en nuestros corazones y la intención que puede haber, el que me puede favorecer. Es que este gringo de pronto me puede llevar a Estados Unidos de alguna otra manera. O sea, pueden haber intenciones de nuestros corazones que son malévolas. Y digo malévolas porque el texto lo dice y porque realmente es así. No puedo distinguir a una persona por su apariencia. Porque dicen, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿Somos justos al hacer una distinción o discriminación entre una persona y otra por su apariencia externa? ¿Amerita que yo trate a alguien distinto por lo que visten o por lo que lucen? Evidentemente, la respuesta es no. Y es lo que se está tratando acá. Ustedes conocen la figura de cuando uno está en un juzgado o lo que simboliza ser un juez, que es una dama con una balanza y la balanza está puesta en sí. Pero, ¿qué tiene ella sobre los ojos? No sé si han visto esa figura. Viene de Roma y tiene los ojos vendados, precisamente porque cuando uno juzga, debe juzgar con imparcialidad. Exactamente. Y me llama la atención porque es que a eso estamos llamados, a no ser parciales. El juzgar es propio del ser humano. Es una facultad que el Señor nos permite tener y es dada por Dios. El problema es cuando la usamos malévolamente. Dios dijo, Cristo dijo, juzgad con justo juicio. Se lo saben, excelente.
con la misma vara con que me deis, exactamente, o sea, y la paja, pero a veces yo confundo los términos. No mires la paja que está en el prójimo cuando no has visto tu propia viga. Bueno, estoy parafraseando, eso no lo quise decir, pero ustedes entienden el texto. Él dice, primero, mírate a ti mismo, examínate a ti mismo, para luego ver la paja que está en tu prójimo. O sea, él no está prohibiendo juzgar, él lo que está diciendo es, primero, examínate a ti mismo, antes de, no seas hipócrita. Pero bueno, vamos entonces, y termino con lo que dijo un comentarista al respecto. En vez de contemplar la incompatible gloria del Señor, ellos clavan la vista en el esplendor del anillo de oro y de ropa suntuosa. En vez de honrar a Jesucristo, brindan un respeto a un rico y desprecian a un pobre. En vez de aceptar a la gente en base en la fe de Cristo, demuestran un favoritismo que se basa en la apariencia y en posición social. Eso lo dijo Kistemaker, un comentarista que muchos de ustedes de pronto podrán haber escuchado. Un hombre muy respetado. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Estaban juzgando no por quienes eran, y si eran creyentes, si son creyentes, peor o menos. Pero, bueno, no, creo que fue muy clara ahí la oración. El punto es que los creyentes en Cristo deben apartarse del pecado, de la discriminación y no mostrar favoritismo. Ahora, una vez Santiago ha dado la tesis y ha dado el escenario hipotético de lo que estaba sucediendo sobre esta iglesia, ahora pasa a dar 3 argumentos condenando dicha práctica. El primer argumento lo vamos a encontrar en el versículo 7, del 5 al 7. Dice, hermanos míos, amados. Aquí dice amados, porque les va a jalar las orejas, los va a condenar. Pero primero les dice, amados. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y en herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Porque vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran en los tribunales, y no blasfemen ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. Hermanos míos, oíd, escuchad. Y estos conocían muy bien lo que significaba escuchar. Lo sabían de Deuteronomio 6 con el famoso Shemad. Y los profetas también decían, oíd antes de hablar. Y Jesucristo dijo, el que tenga oídos, que oiga. Muy bien, están muy atentos, no están dormidos. Aquí Santiago hace lo mismo. Y yo lo digo ahorita también delante de ustedes. Oíd. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Aquí el argumento es, y ustedes pueden contestar la pregunta, y te lleva a afirmarla. Claro que sí. Entonces, si Dios escogió a los pobres, y ahorita podríamos hablar de eso, ¿por qué entonces, quién eres tú para entonces estar juzgando y haciendo distinciones? Dios no hace acepción de personas y ahora tú vas a hacerlo. Ese era el argumento que Santiago le estaba diciendo a los creyentes. Y ese es el gran pecado en el cual estaban ellos profesando o haciendo. Si dicen ser cristianos, si dicen profesar una fe en Cristo, ¿por qué estás obrando de una manera que tu mismo Dios no hace? ¿Acaso Cristo no recibió a las prostitutas? ¿No recibió a los pecadores, las personas menospreciadas de la sociedad? ¿No recibió a los pobres? ¿Acaso no nos dijo que bienaventurados seréis o serán quienes? Los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Aquí esto es un eco del Sermón del Monte cuando dice esto. Ellos, ¿quiénes heredan el reino de los cielos? Los pobres en espíritu.
Ahora, evidentemente aquí cuando Cristo lo dijo, no solamente está hablando en un sentido monetario, acá sí, pero la idea es lo mismo. Pedro dijo, y está narrado en Hechos 10, él dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Quién puede temerle y quién puede hacer justicia? Un pobre en espíritu. ¿De dónde? De cualquier nación. No importa de dónde vengas, no importa tu estatura, no importa tu condición social, con tal de que le temas, con tal de que hagas justicia, Dios se complace en ellos. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué entonces ellos lo están haciendo? ¿Y por qué nuestro corazón podría llevarnos también a obrar de esa manera? Bueno, el tiempo es corto, yo sigo adelante. El argumento 2 está en el versículo 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todo. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgredor de la ley. ¿Qué está diciendo Santiago acá? Ya les dijo que Dios no hace excepción de personas y que debemos ser como Él. Si Él no lo hace y Él incluso escoge a los pobres para que hereden su reino, ¿por qué entonces menospreciar? Ese fue el primero. Y acá, ¿qué está diciendo? Que mereces el infierno. Está condenando a estas personas. Él está hablando acerca de la ley perfecta, la ley de la libertad, la cual ya estudiamos jueves pasados. Exacto, Elisa, tal cual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, bien hacéis. El problema es que ya él sabía que no lo estaban haciendo. El problema es que están haciendo una distinción y que no estaban cumpliendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual es el resumen de parte de la ley. La ley está dividida en dos partes, amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se menciona explícitamente esta ley de no ser parcial con tu prójimo y no ser parcial incluso con el pobre. Y hay mandatos también que hablan acerca de cómo favorecer al pobre o cómo ayudarle más bien, no favorecer. Pero aquí Santiago no utiliza esos textos que están en el Levítico y no los vamos a leer. Él utiliza el resumen. Es decir, que cuando hay parcialidad, se está infringiendo la ley. Pero aquí también es interesante lo que dice Santiago. Y es que él plantea que la ley es un todo. La ley de Dios es una unidad. Aunque hay muchos mandatos, están todos intrínsecamente relacionados. Y quebrantar uno te hace culpable de todo, de todos. Es decir, por cuanto tú has pecado tan solo una vez, ya has transgredido toda la ley. Y como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de haber transgredido la ley de Dios? La muerte eterna. Exactamente. Aquí ese es el punto de Santiago. Están obrando de tal manera que son merecedores de una muerte. Nosotros aquí podríamos decir, si yo mato a alguien ahorita, eso se ve como algo malo, pero hacer distinción pareciese que no. Pero en este contexto y a la luz de la palabra, entendemos
que estos pecados, tan pequeños que podrían ser, te hacen culpable. Y esa es otra cosa que también Santiago acá también apela aquí, y es que él dice, no cometas adulterio. Bueno, el punto es que muchas veces no queremos agrandar nuestras buenas obras y nuestro buen hacer, pero nuestro pecado y nuestro mal sí queremos como minimizarlo. Es que solo fue una mentirilla y hasta la adornamos y la ponemos, la conjugamos para que sea incluso menos ofensiva, ¿cierto? Cuando uno está evangelizando y uno le dice a una persona, ¿tú alguna vez has robado? ¿O alguna vez has cometido adulterio? Y tú le dices, bueno, tú eres una adúltera. Las personas no les gusta que le digan así. Pero la ley precisamente, una de sus funciones es condenarnos. Y por cuanto nos condena, también nos lleva a Cristo. Y esa es la bendición de conocer la ley de Dios, que no la pudimos cumplir, pero hay alguien que la cumple por nosotros. Y aún así nosotros estamos llamados a cumplirla. No debéis nada a nadie, sino amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en este se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Se puede resumir que si hay amor, se busca hacer lo que Dios manda. El que no ama hace todo lo que no hace, lo que no se supone que debe hacer. Pero bueno, rápidamente quiero ir a nuestros últimos dos versículos de la noche hoy, que es el versículo 12 y 13 de este texto. Este es el tercer argumento. Así hablad y así proceded. Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para que el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y el tercer argumento es el juicio venidero. Mis amados hermanos, tú y yo, y todo ser humano que ha caminado sobre la faz de la tierra, será juzgado. Y compadeceremos ante el gran tribunal. Estaremos todos desnudos delante de nuestro buen Dios. Y vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que hemos hecho y por lo que no hicimos y que debimos hacer. Y aquí Santiago trae a colación esta verdad eterna que ha sido pronunciada desde Génesis, desde que Dios, antes de la fundación del mundo, ya todo eso estaba contemplado. Y de hecho, ahorita en Génesis 18 se menciona algo del juicio, que no me avecino ni doy un spoiler del sermón de este domingo, pero el juicio es venidero. Entonces dice, así hablad, así proceded. Recuerden lo que mencioné ahorita, que con la misma vara con la que medís, serás medido. Ese es el punto de lo que está diciendo Santiago acá. Que nosotros, dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Hacer parcialidad dentro de la iglesia precisamente es un juicio malévolo, con malas intenciones, sin misericordia. Y si así obramos, así también seremos juzgados. Hay un llamado, bueno, primero que todo, Dios es misericordioso. Y por cuanto Él es misericordioso, sus hijos también serán misericordiosos. Y Él lo dice y estamos llamados a hacerlo.
Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, cuando yo leo este texto y acerca del juicio de Dios, conforme a la misericordia que yo puedo otorgar a mis hermanos, indudablemente se me trae a colación, y no sé si ustedes, el texto o la parábola que se habla de los dos deudores. Habían dos hombres que ambos tenían una deuda. El primero le debía al rey una deuda que era inmensa y que no podía pagar, aunque viviera por 1000 años. Sin embargo, el rey, movido en misericordia, le perdona. Y él, habiendo estado con el rey y su gran deuda había sido perdonada, ahora él sale y una persona igual que él le debe, un consiervo, le debe, por así decirlo, 50,000 pesos y no tiene misericordia de él, sino que por el contrario lo ahorca y lo mete preso. Y cuando el rey se entera, lo condena. No por la deuda que tenía que pagar, sino por la falta de misericordia que tuvo para con su consiervo. Le fue perdonado muchísimo. Ahora, ¿por qué no puedes perdonar una falta tan pequeña? Y este es un eco nuevamente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que así como nosotros juzgamos, sin misericordia, podríamos también ser juzgados. La persona que rehúsa ser misericordiosa experimentará la justicia de Dios sin misericordia. Que Dios nos guarde eso y que realmente seamos movidos a ser misericordiosos. Lo vimos hace poquito también con el sermón del buen samaritano. El buen samaritano, ¿qué se nos dice? Fue movido en misericordia. Y después dice Cristo, ve y tú y haz lo mismo. Ahora, el contexto es distinto, no había parcialidad. Bueno, de hecho sí lo había, porque había un sacerdote, había un levita, y por encima lo miraron. Y un samaritano se movió en misericordia. ¿Quieres ver a un creyente? Uno de sus frutos será la misericordia. Examinémonos si tenemos misericordia. Y para terminar esto y nuestra enseñanza hoy, quiero terminar con lo que nuevamente voy a citar a Kistemaker, y creo que él resume este punto magistralmente, mejor de lo que yo lo podría hacer. Y creo que por eso es apropiado citarlo. Sin embargo, nadie puede reclamar para sí la misericordia de Dios por haber hecho actos de misericordia. La misericordia nunca se puede ganar, sino que siempre se concede cuando la busca. Si la pudiésemos ganar, la misericordia habría dejado de ser misericordia. Debemos mirar a aquel que nos las concede. La misericordia no triunfa a costa de la justicia. El triunfo de la misericordia se basa en la expiación lograda en el Calvario. Es Cristo mismo. El cristiano sabe que cuando llega el día del juicio, la misericordia triunfa sobre la justicia a causa de la obra meritoria de nuestro buen y grandísimo y glorioso Salvador. El énfasis fue añadido por mí. Amén. Que el Señor nos guarde de ese horrendo pecado de la discriminación. Yo quisiera, mis hermanos, brindar 2 minutos de preguntas o comentarios al respecto sobre esta enseñanza. ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? Como el río Magdalena, no sé qué tan claro es eso.
No quedó claro. Buenas noches. Juanqui, bueno, gracias de verdad por la enseñanza de hoy, fue bastante edificante. Yo quería, bueno, hacer añadir algo, porque igual, bueno, quedó todo realmente claro, pero con respecto a la misericordia y a hacer acepción de personas, eh, muchas veces también nosotros nos volvemos seres religiosos y no tenemos misericordia ni compasión de otros hermanos que pensamos que quizás no están en la misma fe, por decirlo así, porque de pronto pertenecen a otras congregaciones. Y muchas veces vemos a veces hasta en las redes sociales, como entre hermanos hay una división y hay una acepción por estigmatizar la religión, estigmatizar algunas, no diría creencias, pero sí de pronto doctrinas. Así es, gracias hermano. Y nos olvidamos de lo más importante y es que el Señor nos ha llamado a la unidad y a amarnos los unos a los otros. Entonces, yo pienso que Dios nos muestra claramente que cuando el Señor Jesús vino no tenía ni siquiera dónde recostar cabeza. Y sus discípulos también, y las personas a las que el Señor les dijo, deja todo y sígueme, o aquellas personas que eran ciegos, los leprosos, Dios nunca tuvo acepción de ellos, o sea, eh, siempre estaba presente en sus vidas y les mostró, más allá de lo físico, más allá de lo que haga falta, que realmente lo que necesitaban era Cristo, necesitaban la salvación y conocerlo a Él. Entonces es importante eso y sobre todo nosotros como creyentes, tener también misericordia y compasión de aquellas personas que están en ese caminar, están como decía una vez, creo que era Sugel Michelén, están como en ese proceso de cuando hay una construcción y hay sonidos, sí, hay tanto, exacto, hay tantos golpes ahí, pero miremos también a esas personas que están al igual que nosotros en ese andar con el Señor y que el camino no es de uno ni 2 días, sino de una vida con Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude y hermano, muchas gracias por la enseñanza de hoy. Dijiste varias cosas que, bueno, yo tuve que omitir por el tiempo, pero un texto es Cristo mismo, donde dice, nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de la pobreza, llegases a ser ricos. ¿Alguien más? ¿O cumplimos con una oración? Una inquietud. Este, tú bien decías claramente de que uno no puede juzgar, que lo único que está para juzgar es Dios, ¿cierto? No se puede tratarlo del favoritismo. Pero creo que también en este mundo vamos a contradecir en el tema de, tocaste el tema muy así como por encimita de personas que tienen el sexo definido, por así decirlo. Ya, perdón, no te, sí, no, 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 aló. Este, que tú decías que uno no puede hablar del favoritismo ni de juzgar, porque el único que puede juzgar es Dios. Esa parte hasta ahí la tenemos clara. Pero entonces creo que a veces entramos en como una polémica en el sentido de las personas que no tienen definido su sexo, ¿de qué? que no tienen definido su sexo, los gays Ok, y los transgéneros y todos los otros que de pronto, entonces uno dice, ¿cómo seré yo capaz? O sea, yo no puedo juzgar porque yo no tengo esa potestad, pero también la Biblia dice que tenemos que aborrecer esas personas, porque Dios hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Entonces, ¿ahí cómo hacemos? ok. Eh, yo,
Es que tuve dificultades para entender. Yo voy a parafrasear la pregunta. Tú dices de cuándo, que hay veces uno puede juzgar a otras personas, o no sé si... ¿Cómo? Sí, dale. Alejo la va a contestar. Sí. Mami, No, no. O si la explicas también. Porque si hay momentos para juzgar. Ok. Lo que pasa es que la hermana está diciendo que tú dijiste en algún momento que no se podría juzgar. Yo creo que tú no dijiste eso. Lo que tú dijiste es que se tenía que juzgar con justo juicio, que es diferente. O sea, nuestro juicio nunca va a ser condenatorio a una persona. Yo no puedo juzgar por muy homosexual o cualquier otro pecado, ni siquiera toquemos al homosexual, cualquier pecado que haya una persona que viva en su pecado, yo nunca voy a poder juzgarla condenatoriamente, es decir, a dónde va a pasar su eternidad. Pero la Biblia a la vez nos dice que juzgar con justo juicio. Y el justo juicio para juzgar es precisamente la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios me dice que aquella persona está en pecado, yo no soy quien la está juzgando, es Dios mismo quien la está juzgando a través de mí, que es diferente. Entonces hay que saber diferenciar entre juzgar a una persona por mi objetividad o mi subjetividad y juzgar a una persona por la misma palabra de Dios. En ese caso, entonces no la estoy juzgando yo, sino que la está juzgando Dios. Por eso Dios dice que primero nos limpiemos de la viga que tenemos nosotros para poder ir a ayudar a tu hermano y no ser unos hipócritas. Precisamente por eso tenemos que ser también moralmente una autoridad en ese asunto cuando vamos a hablar acerca de un pecado a un hermano, pero eso no quiere decir de que uno lo pueda juzgar con el justo juicio que es la palabra de Dios. Por eso dice que con la misma vara que tú midas serás medido, porque si yo lo mido con mi objetividad, con mi subjetividad, con mi altura, entonces él me va a poder juzgar de la misma manera a mí. Pero si yo lo mido con la vara que tiene que ser medida, que es la escritura, ya si se molesta con el Señor, no conmigo. Entonces de pronto es la diferencia entre juzgar condenatoriamente, que no lo puedo hacer, pero sí juzgar conforme a la palabra de Dios, que la misma palabra me da autoridad para hacerlo. Y este juicio, bueno, yo hablé de no juzgar y de juzgar. ¿Cuándo dije no juzgar? Cuando es un juicio por apariencia. Es que yo desprecio a mi hermano, pero te favorezco a ti, porque yo estoy buscando un favor tuyo, porque de pronto tú me puedes dar un puesto, tú tienes dinero. Entonces, cuando hago esa parcialidad y ese juicio malévolo, el cual Santiago sí condena, ahí no podemos. Estamos hablando de dos personas que entran a la congregación y hay una distinción. El juicio que estaban haciendo ellos era malévolo, pero sí puede haber un justo juicio. Y bueno, que es lo que ahorita dijo el pastor Alejandro. Si tú robas y yo te digo, deja de estar robando y te amonesto, y vuelvo y te lo digo, y vuelvo y te lo digo, y te digo, eres una ladrona. O sea, ya estoy haciendo un juicio sobre tu actuar, eres una ladrona. No estoy siendo malévolo porque eres una ladrona. Entonces, ahí hay una justicia sobre ello. Entonces, sí toca, y como también lo dije, si hay una facultad que Dios nos ha dado para juzgar, o sea, el juzgar está inmerso en nosotros. O sea, un niño, tú le pones dos platos, un dulce y una manzana, y él hace un juicio sobre yo quiero el dulce o quiero la manzana, y ni siquiera puede hablar. O sea, es algo que está dentro de nosotros. El tema es cuando juzgamos equivocadamente.